Estas tierras, que hoy forman la República Argentina, fueron conquistadas y apropiadas por los españoles por más de 3 siglos. La población originaria resistió heroicamente a la invasión de los europeos y no le fue fácil a los recién llegados establecerse en las distintas y extensas zonas de nuestro territorio. Tras cruentos combates y el exterminio de poblaciones enteras, pudieron imponer su nuevo orden a las distintas culturas que vivían en armonía con la naturaleza. España se convirtió en un imperio gracias a la incorporación por la fuerza de los inmensos y ricos territorios americanos, a los que dividió para su administración y control en virreinatos gobernados por los virreyes, representantes directos del rey en América. Inicialmente el actual territorio argentino pertenecía al Virreinato del Perú, pero en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, que contenía los actuales países de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El Imperio Español había impuesto en toda su zona de dominio un rígido monopolio comercial, según el cual estas colonias solo podían comprarle y venderle a España, que se convertía de esta forma en una molesta intermediaria entre los productores y consumidores americanos y los productores y consumidores europeos. Esta situación provocó el auge de una actividad ilegal conocida como el contrabando, que implicaba el ingreso de mercadería por fuera de los controles legales. A fines del siglo XVIII se había iniciado en Inglaterra un proceso conocido como la Revolución Industrial, que a través de la invención y el uso intensivo de la máquina de vapor multiplicó la producción y abarató los costos de las manufacturas, lo que convirtió a los ingleses en los mayores proveedores de productos elaborados de la época. Aquí los británicos vendían su mercadería de contrabando con un doble objetivo: colocar sus sobrantes de producción y debilitar aún más a su histórica enemiga, España. El 21 de octubre de 1805, la flota española quedó prácticamente destruida por la Armada británica cerca de Cádiz, en la batalla de Trafalgar. A partir de ese momento, Inglaterra quedó como dueña absoluta de los mares y se debilitó notablemente el contacto comercial y militar entre España y América. Los ingleses aprovecharon la situación para invadir Buenos Aires en 1806 e intentar convertir a todo el virreinato en una colonia inglesa. Al enterarse de la inminente llegada de los ingleses, nuestro gobernante de entonces, el virrey Sobremonte, intentó huir y salvar el tesoro del virreinato, pero fue capturado por los invasores y el dinero terminó depositado en un banco en Londres. Santiago de Liniers, un oficial francés al servicio de España, se puso al frente de la defensa y el pueblo de Buenos Aires logró derrotar a los ingleses, expulsarlos y reconquistar la ciudad el 24 de agosto de 1806. Ante la ausencia del virrey y frente a la posibilidad de otra invasión inglesa, un cabildo abierto nombró a Liniers jefe militar de la ciudad, lo que era una medida revolucionaria. Los vecinos decidieron formar cuerpos militares llamados milicias, donde los jefes y oficiales fueron elegidos democráticamente por sus integrantes. Los habitantes de Buenos Aires no se equivocaron al prepararse y estar alertas. El 24 de junio de 1807, los ingleses volvieron a intentar invadir la ciudad. Pero la capital del virreinato ya no estaba indefensa. Las milicias y todo el pueblo organizado militarmente resistieron duramente, atacando a los invasores con lo que tenían a mano, derrotándolos y obligándolos a rendirse el 7 de julio. Esto animó a los porteños a desconocer la autoridad del virrey Sobremonte y a elegir en su reemplazo al líder de la Reconquista, Santiago de Liniers. La corona aceptó la situación y nombró a Liniers como virrey provisorio en 1808. El heroico rechazo de las 2 invasiones inglesas significó un gran avance en el camino de los criollos hacia la libertad. No quisieron transformarse en una colonia inglesa y empezaron a pensar en dejar de ser una colonia española. A comienzos de 1808, Napoleón invadió España, capturó al rey Fernando VII y se lo llevó como prisionero a Francia. El emperador francés nombró a su hermano José Bonaparte como rey de España.
El pueblo español resistió este nombramiento y formó juntas en las principales ciudades de la península, que eran coordinadas por una junta central con sede en Sevilla. Las colonias americanas dependían ahora de aquella junta, el último bastión de poder español tras la ocupación francesa. En Buenos Aires, a muchos españoles les daba desconfianza el origen francés del virrey Liniers y lo acusaban de ser un agente de Napoleón. Esto sirvió de excusa para que la Junta Central de Sevilla decidiera nombrar un virrey definitivo. El elegido fue Baltasar Hidalgo de Cisneros, nacido en Cartagena, España, en 1755, un oficial de marina que se había quedado prácticamente sordo peleando en Trafalgar. ¿Con qué ciudad se encontró al llegar el que sería el último virrey del Río de la Plata? Para construir sus viviendas, los vecinos de aquella Buenos Aires usaban tierra y no la iban a buscar en las afueras de la ciudad, sino que la sacaban de las calles. Lo que significaba que después de una larga lluvia se formaban pantanos tan peligrosos que era necesario poner guardias para evitar que se ahogara algún peatón desprevenido. La capital virreinal era una ciudad de casas bajas donde vivían unas 30.000 personas. La iluminación de las calles dependía de faroles a vela ubicados en las esquinas que eran atendidos por los serenos, quienes además de cuidar que las velas estén encendidas, informaban la hora voceando «Las 12 han dado y sereno». En aquella Buenos Aires no era fácil conseguir un empleo fijo y muchos desocupados vivían de la venta ambulante. Un ejemplo era el aguatero. Por aquel entonces, el Río de la Plata no estaba contaminado, pero no había agua corriente domiciliaria. El agua era transportada a las casas a través del carro del aguatero, en el que llegaba fresca dentro de grandes jarrones de barro cocido. De allí pasaba a los aljibes, donde quedaba depositada para el consumo diario. Los transportes eran muy lentos. Por ejemplo, un viaje en carreta de Buenos Aires a Jujuy duraba 90 días. El transporte más rápido de la época era la diligencia a caballo, que alcanzaba una velocidad máxima de 16 km por hora. Era muy usada para transportar pasajeros y correspondencia. El servicio de correos se estableció en el virreinato en 1747. Las cartas desde y hacia Europa tardaban de 3 a 6 meses. Desde Buenos Aires, 3 veces por año, salió un cartero a caballo hacia Chile, otro hacia el Perú y otro al Paraguay. Así que para comunicarse había que armarse de paciencia. A partir de las invasiones inglesas, la sociedad porteña se fue dividiendo entre los partidarios de un cambio en la relación política y comercial con España y los que estaban a favor de que todo siguiera como estaba. Dentro del primer grupo, que fue tomando el nombre de Patriota, se encontraban los abogados Manuel Belgrano, su primo Juan José Castelli y Mariano Moreno, el comerciante español Juan Larrea, el industrial Hipólito Vieites, el estanciero Martín Rodríguez y los militares Cornelio Saavedra y Nicolás Rodríguez Peña. 3 procesos fundamentales habían dejado su huella en la formación política de este grupo. La Revolución Norteamericana de 1776, que proclamó la República, la igualdad de derechos y la división de los poderes del Estado entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La rebelión de miles de indígenas, encabezados por Tupac Amaru en 1780, que proponía la independencia y la devolución de las tierras usurpadas por los españoles. Y la Revolución Francesa de 1789, que significó el principio del fin de las monarquías absolutistas en Europa y sentó las bases de la soberanía popular, proclamando los derechos del hombre, un avance fundamental en la defensa de la libertad. Dentro del bando conservador, que defendía a ultranza el dominio español sobre estas tierras, se destacaban el comerciante español Martín de Álzaga y el obispo Benito Lué. Los patriotas esperaban ansiosos informaciones sobre la situación española cuando desde el norte del virreinato, el Alto Perú, actual Bolivia, llegó la noticia de que en las ciudades de Chuquisaca y La Paz se estaban produciendo movimientos revolucionarios contra el poder español. Una proclama de la gente, que se rebeló contra los abusos de las autoridades locales, entre los que se destacaba el joven tucumano Bernardo de Monteagudo, decía: «Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía».
los revolucionarios de la paz formaron una junta de gobierno que quedó conformada exclusivamente por americanos. Cisneros ordenó una cruel represión contra los sublevados que provocó centenares de muertos. Ante la posibilidad de que estos sucesos se repitan en otras zonas del virreinato, el virrey Cisneros decidió crear un juzgado de vigilancia política destinado a perseguir a los que promuevan o sostengan las detestables máximas del partido francés y cualquier otro sistema contrario a la conservación de estos dominios en unión y dependencia de esta metrópoli. Pero todo empezaría a cambiar cuando el 13 de mayo de 1810 llegó al puerto de Montevideo la fragata inglesa John Paris con una noticia gravísima. Sevilla había caído en manos de Napoleón, por lo tanto el último bastión de poder español, reconocido por los americanos, la Junta Central, quedaba disuelta. Se formó un consejo de regencia que pretendió ejercer el poder en nombre de Fernando VII. La Semana de Mayo estuvo muy lejos de ser un apacible tránsito de vendedores ambulantes y damas antiguas. Por el contrario, estaban en juego muchos intereses nacionales y extranjeros, y también las pasiones. Pero, ¿con qué se divertía la gente allá por 1810? La vida nocturna tenía en las tertulias su expresión más elegante. Se prolongaban hasta después de la medianoche, entre empanadas, recitales de poesía, bailes, música y comentarios políticos y de moda. Eran además la ocasión indicada y casi la única para que las adolescentes se encontraran novios. La moda no pasaba desapercibida. Las damas utilizaban abanicos y grandes peinetones, tanto para las fiestas como para asistir a misa, y eran un símbolo de elegancia y distinción. Los hombres, en cambio, se vestían a la inglesa, con galera y todo. La Casa de Comedias, conocida como el Teatro de la Ranchería, se transformó en el centro de la actividad lírica y teatral de Buenos Aires, hasta su incendio en 1792. Pero si buscaban algo más popular, concurrían por igual ricos y pobres a las corridas de toros en la Gran Plaza, ubicada en la actual esquina de 9 de Julio y Belgrano. Las riñas de gallo eran las diversiones de los suburbios orilleros, a las que de tanto en tanto concurrían los habitantes del centro. La situación de Cisneros era muy complicada. La junta que lo había nombrado virrey había desaparecido y la legitimidad de su mandato quedaba cuestionada. Esto facilitó la acción de los patriotas, que se venían reuniendo desde hacía tiempo secretamente en la jabonería de Hipólito Vieques. La noche del 18 de mayo, los jóvenes revolucionarios decidieron exigirle al virrey la convocatoria a un cabildo abierto para debatir la situación en que quedaba el virreinato después de los hechos de España. El grupo encargó a Juan José Castelli y a Martín Rodríguez que se entrevistaran con Cisneros. El sábado 19 por la mañana, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano le pidieron al alcalde Lezica la convocatoria a un cabildo abierto. El domingo 20, el virrey Cisneros reunió a los jefes militares y les pidió su apoyo ante una posible rebelión. Todos se lo negaron rotundamente. Por la noche, Castelli y Martín Rodríguez insistieron ante Cisneros con el pedido de cabildo abierto y le advirtieron que tenía 5 minutos para decidir. Cisneros contestó: «Ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran». Y muy a su disgusto, convocó al cabildo para el día 22 de mayo. A las 9 de la mañana del 21 de mayo, la Plaza de la Victoria estaba ocupada por unos 600 hombres armados con pistolas y puñales. Este grupo de revolucionarios, encabezados por Domingo French y Antonio Luis Beruti, se agrupaban bajo el nombre de la Legión Infernal y pedían a los gritos que se concrete la convocatoria al cabildo abierto. Finalmente, los miembros del cabildo tuvieron que acceder al clamor popular. El martes 22, de los 450 invitados, solo pudieron llegar al cabildo 251, entre los que había algunos infiltrados de la Legión. En la plaza, French, Beruti y los infernales esperaban las novedades.
la cosa se fue calentando hasta que empezaron los prolongados debates sobre si el virrey debía seguir o no en su cargo. Casi todos aprobaban la destitución de Cisneros, pero no se ponían de acuerdo en quién debía asumir el poder y quiénes debían designar a las nuevas autoridades. Belgrano, cerca de una de las ventanas del cabildo, debía agitar un pañuelo blanco y los muchachos infernales irrumpirían en la sala capitular para imponer las opiniones de los patriotas. Pero no hizo falta. Por mayoría se aprobó la destitución del virrey Cisneros. El miércoles 23 por la mañana se reunió el cabildo para contar los votos emitidos el día anterior y se redactó un documento que establecía que el excelentísimo señor virrey debe cesar en el mando y recae provisoriamente en el excelentísimo cabildo. El síndico Leiva, adicto al virrey, preparó una maniobra. Nombró una junta presidida por el destituido Cisneros, burlando absolutamente la voluntad popular. Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo. La noche, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la casa de Cisneros con cara de pocos amigos y logró su renuncia. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al cabildo para la mañana siguiente. En la mañana del 25 de mayo, grupos de vecinos, milicianos encabezados por French Beruti y el regimiento de patricios se fueron juntando frente al cabildo en la Plaza de la Victoria a la espera de definiciones. Las horas pasaban y las discusiones no cesaban. Mucha gente ya se había ido a su casa, sin saber si anulaban la junta nombrada por Cisneros el día anterior o no. Finalmente, Antonio Beruti irrumpió en la sala capitular seguido de algunos de sus infernales e intimó a los cabildantes a que tomaran pronto una decisión, porque de lo contrario el pueblo llegaría armado hasta la sala de reuniones. Ante la presión popular y el empuje de varios de sus miembros, el cabildo designó una nueva junta de gobierno, integrada en su mayoría por criollos. Presidente, Cornelio Saavedra. Secretarios, Mariano Moreno y Juan José Paso. Vocales, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Juan Larrea y Domingo Mateo. La junta declaró que gobernaba en nombre de Fernando VII. Esto era solo una estrategia a la que llamaron la máscara de Fernando. Prometer fidelidad a un rey fantasma y no a un consejo de regencia existente. En las zonas donde los españoles eran más fuertes, como Córdoba, Paraguay, la Banda Oriental, actual Uruguay, y el Alto Perú, actual Bolivia, se resistieron con las armas a aceptar a las nuevas autoridades de Buenos Aires. Todos los hechos que venimos contando se desarrollaron en Buenos Aires. ¿Qué opinarían las diferentes regiones del virreinato sobre estos cambios que afectaban a todos? Las relaciones de la capital y el resto del virreinato nunca fueron muy buenas. Había diferencias económicas muy importantes. Una de las causas principales de la revolución, la libertad de comercio, beneficiaba sobre todo a Buenos Aires, que básicamente producía artículos para exportar, como cuero y cebo, y podía darse el lujo de importar todos los productos que necesitaba. Pero en distintas zonas del virreinato del Río de la Plata se habían ido desarrollando pequeñas industrias que no iban a poder resistir la competencia de los productos importados elaborados con los bajísimos costos de la revolución industrial. Pero pese a estas diferencias, cuando se desató la guerra contra España, los ejércitos patriotas contaron con toda la generosidad y el apoyo invalorable en hombres y provisiones de la gente del interior para sus campañas libertadoras. La Junta fomentó la educación popular fundando escuelas y bibliotecas, y difundió las ideas revolucionarias a través del periódico La Gaceta de Buenos Aires, fundada el 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno. El nuevo gobierno tomó dos decisiones claves: enviar invitaciones a todas las provincias para que enviaran delegados a Buenos Aires y convocar a un Congreso General que redacte una constitución y defina la forma de gobierno. Y organizar una expedición militar al Alto Perú, al mando de Ortiz de Campo, Balcarce y Castelli, y otra al Paraguay, al mando de Belgrano, para terminar con las resistencias y lograr el apoyo al nuevo gobierno. Se lanzó una suscripción para reunir fondos para financiar las campañas. Moreno dio el ejemplo, donando 6 onzas de oro. Belgrano, Mateo y Larrea renunciaron a sus sueldos de vocales. Las clases más pobres de la sociedad son las primeras que se apresuraron a consagrar a la patria una parte de su escasa fortuna.
se iniciaba el largo y heroico camino hacia la independencia.